¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Dios les bendiga en este precioso día. Reciban ustedes un cordial saludo de la Casa de Oración Monte Carmelo, ubicada en el corregimiento del Carmelo, Candelaria Valle, Colombia, y de su hermana en Cristo, Carmen Lilia Vaca Guerrero. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. Soberano Dios y Padre Celestial, damos gracias a ti una vez más porque tú eres bueno, Señor. Gracias, Señor, bendito Rey de Gloria, porque cada día podemos ver cómo tu poder, tu gracia, tu favor se manifiesta a favor de nosotros, Dios. Gracias, Señor, porque tú eres fiel. Gracias, Señor, porque escrito está que el cielo y la tierra pasarán, pero tus palabras nunca pasarán. Se secase la hierba, se marchitase la flor, mas la palabra del Señor permanecerá para siempre. Es por eso, Padre Celestial, que colocamos este devocional Descansando en Dios delante de ti, pidiéndote, Padre Santo, que tú tomes el control de todo lo que respire en medio de nuestro entorno, Señor. Que tú tomes el control de los vientos, que hagas de tus vientos tus mensajeros, Señor, y que en cada lugar donde hoy hayan escuchado este mensaje, Señor, tu palabra traiga sanidad, tu palabra traiga liberación, tu palabra traiga cambio. Tu palabra sea el bálsamo, el ungüento que nuestras almas necesitan cada día, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. ¡Qué bendición! Esto es Descansando en Dios. La palabra del Señor nos habla a través del libro de San Juan, Evangelio de Jesucristo según San Juan, capítulo 5, cuando titula Jesús sana a un hombre en el estanque de Betesda. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. Y en esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendiese al estanque después del movimiento quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que yacía 38 años, estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo, así le dijo: ¿quieres ser sano? Y Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me mete en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Qué precioso, ¿cierto? Y al instante aquel hombre fue sano y tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió: el que me sanó, él mismo me dijo: toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron: ¿quién es el que te dijo toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y el hombre se fue y dio aviso a los judíos de que Jesús era el que le había sanado. Qué preciosa palabra, como toda la que el Señor Dios Todopoderoso nos regala a nosotros a través de su devocional Descansando en Dios. Mira, en el video anterior te hablaba directamente de la sanidad que Jesús hizo ante un ciego, y el ciego testificó del poder de Dios, mientras que sus padres tuvieron miedo de ser expulsados de la sinagoga, sintieron miedo de ser desechados del grupo religioso. El ciego seguía testificando del poder de Dios. Y hoy te quiero hablar de otro milagro asombroso que marca que nos habla a nosotros de la vivencia de Jesús como hombre aquí en la tierra, cómo Dios lo respaldaba a él directamente, cómo Dios se glorificaba, la gracia del Padre se manifestaba en su Hijo amado, y el cual traía sanidad en las personas que él les daba la palabra. ¿Sabes? Hoy quiero hablarte a ti del poder de la palabra. El poder de la palabra que Jesús tiene para traer sanidad física y para traer sanidad espiritual.
Dice que directamente había una fiesta. Empieza hablando el evangelista Juan en el capítulo 5, verso 1. Dice, después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Mira, dice que subió Jesús a Jerusalén a participar de la fiesta que había directamente en ese lugar. Era imposible determinar cuál fue. Si se trataba de la Pascua, esta referencia introduce a una importante indicación cronológica que ayuda a establecer un calendario más claro de los 3,5 años del ministerio de Jesús. Mira, Jesús llevaba como hombre medio año de su ministerio cuando empezó a hacer esos milagros que Dios tenía de antemano preparados para las personas que creían, para las personas que lo necesitaban. Sabes que Dios tiene milagros para ti y para mí. Solo nosotros necesitamos creer. La palabra del Señor lo dice, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Habla que directamente Betesda significa lugar de misericordia. Y dice que Jesús entra a Jerusalén, y allí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un lugar llamado, que en hebreo se llama Betesda, el cual tiene 5 pórticos, en el cual hacía muchos enfermos. ¿Sabes que era el lugar donde llevaban a todos los enfermos? Era el lugar donde las personas que eran dependientes de otras iban y las llevaban allí para esperar un milagro. ¿Sabes? Y Betesda significa casa de misericordia. Desde el momento en que tú y yo recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, entramos a la casa de la misericordia del Señor. Por algo dice Lamentaciones 3:22, porque no han decaído su misericordia, nosotros no hemos sido consumidos. Y dice la palabra del Señor, nuevas son cada mañana, ¿qué? Su misericordia. ¿Sabe que Betesda significa casa de misericordia? Y es allí donde Jesús opera un gran milagro directamente. Sana a un paralítico. Y la forma más importante que nosotros podemos mirar es que Jesús lo hace con la palabra. ¿Sabes? Jesús solamente declara la palabra. Jesús lo hizo en esta vez, no hizo lodo con saliva y le untó en los ojos al ciego como hablábamos en el video anterior. En esta vez Jesús declara la palabra. ¿Sabes que es necesario nosotros entender que hay poder en la palabra del Señor? Cuando Dios nos da a nosotros una palabra, cuando Dios declara una palabra sobre nuestra vida, nosotros tenemos que creerla. Y dice la palabra del Señor, y en esto yacían la multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas. Mirad, nosotros hoy en día no tenemos que esperar el movimiento de las aguas. Nosotros hoy en día tenemos que creer que Jesús es el único que puede traer una sanidad física a nuestra alma, como también trae una sanidad espiritual. Una sanidad física a nuestro cuerpo y trae una sanidad espiritual a nuestra alma. Dice que Betesda significa lugar de misericordia o casa de gracia. Mira, casa de gracia, donde nosotros recibimos la gracia y el favor del Señor. ¿En dónde lo recibimos? En la presencia del Padre, a través de su Hijo amado Jesucristo, que es el mismo Dios que se manifiesta para obrar ese milagro que tú y yo necesitamos. Se identifica hoy en día con bastante certeza con el estanque doble que estaba ubicado en la iglesia directamente, porque Jesús había una fiesta en Jerusalén. Dice que subió a una fiesta de Jerusalén, y en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tenía 5 pórticos. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos que esperaban el movimiento de las aguas, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo. Mira, gracias a Dios, nosotros hoy en día no tenemos que esperar que un ángel descienda de tiempo en tiempo para traer sanidad. Nosotros hoy en día tenemos la oportunidad, como dice Isaías capítulo 53, cuando nos da la promesa a nosotros que por su llaga nosotros somos curados. Como dice Jeremías, he aquí yo traeré sanidad y medicina a tus cuerpos, los curaré y los levantaré. Como dice la palabra del Señor directamente, que Jesús es el que trae sanidad
a nosotros. Y dice que en ese estanque descendía un ángel de tiempo en tiempo y agitaba las aguas. Había un movimiento en las aguas en el cual el primero que descendiera al estanque recibía el milagro. ¿Sabes? Hoy en día tenemos la oportunidad nosotros. Diariamente millones de personas tenemos la oportunidad de recibir el milagro. ¿Por qué? Porque los milagros de Jesús son para hoy. Porque Dios es experto en obrar milagros. Dios es el único que puede hacer milagros de sanidad en medio de nuestras vidas, sin importar la cantidad de personas que estemos enfermas. Dios ha prometido traer sanidad y medicina a nosotros si nosotros le creemos a Él, si nosotros aceptamos y entendemos que necesitamos nosotros, que hay una dependencia de nosotros hacia Dios, que tú y yo dependemos del amor y la misericordia del Señor. Mira, este hombre paralítico dependía de las personas que lo llevaban hacia el pórtico y lo dejaban allí para que él pudiera acercarse allí al estanque. 38 años postrado. No sé cuántos años tú puedas tener postrado, puedas tener enfermo. No sé cuántos años. Este hombre dice específicamente que lleva 38 años. ¿Sabes que no importa el tiempo de la enfermedad que tú y yo tengamos? Dios es experto en obrar. Dios es experto en obrar. Mientras otros corrían a ir al estanque, Jesús pasa, tiene misericordia, se mueve a misericordia por aquel hombre que lo ve allí y le hace una pregunta. Y la pregunta que le hace es una pregunta clave en el verso 6. Dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cuántas veces Dios nos ha hecho la pregunta a nosotros? ¿Cuántas veces a nosotros no nos han dicho es que Dios puede traer sanidad a tu vida física? Es que Dios puede sanar tu matrimonio. Es que Dios puede sanar tu familia. Es que Dios te puede levantar. Es que Dios te va a bendecir. Y nosotros muchas veces dudamos de esa palabra. Y dice la palabra del Señor que Él respondió, el Señor le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Sabes? Las personas que lo llevaban a él, lo llevaban solamente y lo dejaban allí puesto. Pero de ahí para allá, él tenía que arreglarse tal vez el día como él pudiera. Se desentendían. Lo llevaban, tal vez diariamente lo llevaban y lo colocaban allí en el estanque. Pero Dios, que es todopoderoso, Dios no se va a desentender de nosotros. Dice la palabra del Señor, se olvidará la mujer de lo que dio a luz, aunque ella se olvidase, yo no me olvidaré de vosotros, dice la Escritura. ¿Sabes que Dios no se va a olvidar de sus hijos? Nosotros como seres humanos nos podemos olvidar, nos podemos desentender de las necesidades de los demás, pero Dios, que es un Padre amoroso, Dios nunca se va a desentender de tu necesidad. No sé cuál sea la necesidad que tú tengas hoy, pero si tú le crees al Señor, Dios obrará ese milagro que tú necesitas en medio de tu vida, porque el Dios de la Biblia es un Dios verdadero. ¿Sabes qué dice la palabra del Señor? Que Jesús le dijo en el verso 8, levántate, toma tu lecho y anda. Soltó la palabra. Jesús no lo cogió, le dijo, venga papito, yo lo llevo y lo meto allí al estanque. No, porque Jesús es el que hace los milagros. El ángel era un intermediario. El ángel era un mensajero que el Padre enviaba para que agitara el agua. Jesús dijo, no, tú no necesitas que un ángel venga y te toque, agite el agua. Hoy yo te doy la palabra. Sabes que muchas veces nosotros creemos que y queremos nosotros que vengan personas a hacer algo sobre nuestras vidas, que solamente Dios es el único que lo puede hacer. Este hombre tal vez esperaba que el ángel se le acercara o que lo llevaran otro hombre y lo metiera allí al estanque, sabiendo que había una multitud de enfermos. Mira, todos los que estaban allí tenían una necesidad. Todos los que estaban allí tenían una necesidad. Pero Jesús se inclinó en la vida de ese hombre, en la vida de aquel hombre que llevaba 38 años. Tal vez habían allí más personas que tuvieran mucho más años enfermos.
Pero tal vez la fe que Jesús vio de pronto en el corazón de ese hombre fue la que atrajo la atención de Jesús para que Jesús le hablara. Sabes que muchas veces nosotros creemos que a través de las situaciones que estamos pasando no podemos atraer las miradas de Jesús. Pero nosotros necesitamos atraer esa mirada del Señor a nuestras vidas. Mira que este hombre de una u otra forma atrajo la mirada de Jesús. Porque dice más adelante en los versículos anteriores que te leía que había una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos. No era el único paralítico, había más paralíticos ahí. Pero en ese fue donde Jesús quiso operar el milagro. ¿Sabes que hay momentos en los cuales nosotros somos los que provocamos el milagro del Señor? Cuando nosotros le creemos a Él. Cuando nosotros sabemos que hay un Dios todopoderoso que hace misericordia de quien quiere tener misericordia, porque Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, lo dice la palabra. Y la misericordia de Jesús se movió hacia aquel hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Dice en el verso 8, y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel hombre que había sido sanado, el día de reposo no te es lícito llevar tu lecho. Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Mira, aunque era día de reposo, aunque no era lícito hacer que los enfermos llevaran su lecho, aunque no era lícito trabajar el día sábado para los grupos religiosos, aunque no era lícito muchas cosas que hicieran sanidades el día sábado, déjame decirte que este hombre estaba en el potro, estaba allí en el lugar de Betesda, que significa casa de Dios o casa de misericordia. Él estaba allí, y si él había cedido ir ese día sábado a ese lugar era porque él sabía que él podía también recibir un milagro. Mira, cuando tú y yo accedemos a ir a la casa de Dios, cuando tú y yo entendemos que somos el templo y la morada de Dios, cuando tú y yo accedemos a buscar a Dios de corazón y a decirle al Padre que necesitamos una intervención divina, vamos a ver el milagro de Dios en medio de nuestras vidas. Yo te invito a ti, amado y amada, a que le creas al Señor. A que entiendas que si este hombre paralítico, Jesús soltó la palabra y al instante esa palabra se ejecutó, se manifestó y este hombre fue sanado, ¿cuánto no más nosotros? Dice la palabra del Señor a través de la Biblia que tenemos más de 33,000 promesas dispuestas a ejecutarse en el medio de nuestra vida a favor de nosotros. Solamente nosotros estamos llamados a creerlas, a esperar, a confiar que esas promesas se han de cumplir, porque el tiempo de Dios es perfecto. Hay un tiempo perfecto para tu milagro. Déjame decirte que Dios tiene estipulado el día de tu bendición, el día de tu milagro, y puede ser que ese día de tu milagro sea hoy. Solamente confiemos en el Señor, así como aquel hombre. Mira, dice más adelante en el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos le dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, ¿no te es lícito llevar tu lecho? Y él respondió, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te sanó? El que te dijo, toma tu lecho y anda. Y el que había sido sanado no sabía quién fuese, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Y después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Algo que te quiero aclarar es que en el vídeo anterior te hablaba directamente cuando los discípulos le dijeron a Jesús, ¿quién pecó, maestro? ¿Quién pecó, este o sus padres, para que le hubiera venido ese mal? Jesús le dijo, ni este ni sus padres, es para que la gracia y el favor de Dios se manifieste. Hay pecado, hay enfermedades que se adquieren a través del pecado. Tal vez la enfermedad de aquel hombre que llevaba 38 años había sido por el pecado. Y Jesús le dio sanidad, porque al instante dice, me llama mucho la atención que dice en el verso 14, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, o sea, no peques más, o sea, él había quedado paralítico por el pecado. ¿Sabes que el pecado paraliza? El pecado estanca, el pecado trae enfermedad en medio de nuestras vidas. Hay enfermedades que se adquieren por el pecado, y sabes que Dios es la cura para toda enfermedad
enfermedad, cuando tú y yo le abrimos nuestro corazón al Señor y confiamos en el Señor, vamos a ser sanos. Porque primeramente Dios quiere sanar tu corazón, porque si sana tu corazón, se va a manifestar la sanidad en tu cuerpo directamente. Y por eso Jesús le habla, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era el que le había sanado. Mira, aunque Jesús le dijo, aunque esa enfermedad que tú tuviste 38 años fue a consecuencia de tu pecado, déjame decirte, no peques más. ¿Y sabes qué hizo ese hombre? No se avergonzó, sino que fue y le dijo a los religiosos, fue y le dijo a los judíos de ese tiempo, le dijo, mira, es Él el que me sanó. Testificó. Sabes que tú y yo tenemos que testificar cuando Dios a nosotros nos sana de una enfermedad que ha sido provocada por el pecado. Tenemos que testificar del poder de Dios. Tenemos que testificar cuando Dios nos sana a nosotros de una enfermedad que se ha venido, se ha manifestado así sin que nosotros hayamos hecho lo malo delante de los ojos de Dios, sino que se ha manifestado así para que la gloria de Dios se manifieste, como fue la de Juan directamente cuando habla la palabra del Señor en este mismo evangelio de Juan, del ciego, que le dice directamente la palabra del Señor que dice que era ciego de nacimiento y que Jesús hizo lodo con saliva y le untó en los ojos y le dijo, ve y lávate, que él directamente lo envió a que se lavara y al instante el milagro se manifestó. Déjame decirte que hay enfermedades que van a ser curadas cuando tú y yo rendimos nuestro corazón delante del Señor. Cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Jesús es la cura para todas las enfermedades. No hay enfermedad que Jesús no pueda curar. Todas las enfermedades. Dice la palabra del Señor a través del libro del profeta Isaías 53, que por su llaga nosotros somos curados. Y aún también el libro de Jeremías 33:6 dice que aquí yo traeré sanidad y medicina, los curaré y los liberaré de toda verdad. ¿Sabes? Directamente el Señor trae sanidad a nuestra vida cuando tú y yo le creemos a Él. Es importante nosotros entender que el Señor es experto en hacer milagros. Milagros instantáneos, milagros progresivos. Dios tiene el poder de traer milagro a tu vida y a mi vida de sanidad. Si estás pasando algún momento de enfermedad en estos momentos, yo te invito a ti, a que clames a Dios. Abre tu corazón al Señor, así como este hombre, como este paralítico, 38 años, en cama, lisiado, no se podía valer por sí mismo, una persona dependiente de otra. Las personas lo llevaban y lo dejaban ahí. Pero cuando nosotros sabemos que dependemos únicamente de nuestro Dios, Dios nunca nos va a dejar ni nos va a desamparar. Me dice su palabra, mi presencia irá contigo y te dará descanso. ¿Por qué no meditas en esta noche, tarde o mañana en el devocional Descansando en Dios? Hemos hablado a través de Juan capítulo 5, versículos del 1 al 15. El paralítico de Betesda, la casa de misericordia donde Jesús lo llevó directamente y operó ese milagro. La casa de misericordia. La casa de misericordia es en la casa donde vamos a recibir los milagros del Señor. Los milagros de papá se reciben en casa. Cuando tú y yo estamos en la casa del Padre, recibimos todos los milagros que Él dice. Y se cumple lo que dice Salmo 65, verso 5. Y con tremendas cosas nos sorprenderá Jehová en justicia. Que Dios te bendiga en este precioso día, tarde mañana, en el lugar donde tú nos escuches hoy. Recuerda que te lo dice tu amiga y pastora Carmelilla Vaca Guerrero, pastora de Casa de Oración Monte Carmelo. Que Dios te bendiga. Que Cristo de la gloria te sorprenda a sus brazos hoy y siempre, y que tengas una bendecida noche en Cristo Jesús. Bendiciones del Eterno. Hasta una próxima oportunidad.